Hola a todos, bienvenidos a los que se están conectando a esta hora, a este foro de Forbes en Colombia sobre cómo va la infraestructura en el país. Estamos muy felices aquí que nos está acompañando Jonathan Bernal, él es director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación y quien ha trabajado en estos temas de infraestructura. También está con nosotros, y bienvenido Jonathan a este espacio. Gracias, María Camila. Gracias a Forbes por este interesante foro. También está con nosotros Diego Jau, él es asesor de Desarrollo y Gestión Territorial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales en Colombia. Muchas gracias por participar en este espacio. Muchas gracias, María Camila, por la invitación. Bueno, aquí la idea de este foro es que charlemos un poco los retos que hay en materia de infraestructura, sobre todo enfocado en las regiones, y cómo deberíamos hacer y qué debería hacer el país para fomentar más el desarrollo de la infraestructura y de proyectos que le sirvan al país. En este caso, les quisiera hacer esta pregunta a los dos, y es, si bien hay una apuesta muy grande de mejorar la conectividad en las regiones, entre regiones, ¿cómo va y cuáles son los retos que ustedes ven dentro de los departamentos, dentro de las ciudades, para seguir ese avance que hay en infraestructura nacional con las 4G y ahorita con las 5G? Si quieres, comencemos con Jonathan. ¿Qué retos ves en ese frente? Pues María Camila, primero hay un reto muy importante, además de la cuarta generación de concesiones y la quinta generación de concesiones que mencionabas, pues el país en este gobierno realizó el programa de inversión más importante de obra pública que haya existido en los últimos 20 años. Y eso fue gracias a 3 grandes programas. El primero de ellos era un programa que realmente empezamos como una política pública al inicio del gobierno, una política pública que buscaba garantizar esos corredores que históricamente las regiones habían pedido, pero que presupuestalmente la nación no tenía cómo cubrirlos. No obstante, y entre comillas gracias a la pandemia, pues era necesario generar inversiones muy en el corto plazo de obra pública para generar mano de obra, pero también para dinamizar y realizar otros encadenamientos productivos. Y así nació el programa Concluir, un programa que incluye inversiones por más de 2 billones de pesos, 27 proyectos de infraestructura vial y, como lo mencionaba, una reactivación importante muy en el corto plazo de 40.000 empleos, proyectos que deben concluir antes del 7 de agosto de este año. Y ese es muy importante porque fue el inicio de otros 2 programas de obra pública. Uno lo titulamos el programa Días para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación, y uno que mencionamos también de Vías para la Legalidad. Y esta suma de estos proyectos está del orden de 11 billones de pesos, es decir, sumando todas las inversiones tenemos 15 billones de pesos en diferentes corredores del país. El reto a corto plazo sin duda es terminar esa ejecución de proyectos, unos que concluyen antes del 7 de agosto, pero otros que trascienden una década, ¿no? Y aquí pues lo más importante, María Camila, es resaltar que estos son proyectos que se habían venido reclamando por los territorios hace muchos años. Proyectos como la variante San Francisco-Mocoa, que esquiva como este gran cruce que se llama coloquialmente el trampolín de la muerte en el sur del país. Pero ahí también tenemos unos muy importantes en Girón, Florida Blanca, Junín Barbacoa, Leticias Tarapacá, la conexión del Pacífico con Antioquia, es decir, una serie de corredores que realmente le aportan a la reactivación económica, pero también en el largo plazo a la competitividad de las regiones y del país. Solo para cerrar ahí tu pregunta, otro reto, María Camila, es que si bien venimos avanzando en grandes corredores arteriales, en 4G y 5G, que son estas vías primarias, y estas vías de otra manera secundarias que te mencionaba por obra pública, pues se tiene que garantizar las vías terciarias. Sin duda, esa última milla rural es clave. Esa última milla rural donde hemos invertido en este gobierno del orden de 6 billones, pero que en los otros 5 años atrás no se habían invertido más de 200.000 millones, versus una red de más de 280.000 kilómetros que tiene el país. Esto es muy, muy importante. Por ejemplo, 4G, que son 40 billones, tiene solo 5.000 kilómetros. Repito el dato de vías terciarias, 280.000 kilómetros encontramos en planeación nacional con algoritmo
con inteligencia artificial e imágenes satelitales, que encontró esta cantidad de vías. Y esta cantidad de vías, pues ya están nuestros campesinos, están los productos que conectan los centros de consumo, pero también los grandes corredores de importación y exportación. Entonces, en resumen, el reto es concluir proyectos, tener vías terciarias de última milla eficientes y tener, para después de terminar estos dos, terciarias, secundarias y primarias, tener corredores competitivos y productivos en el largo plazo. De acuerdo, muchas gracias, Jonathan. Y Diego, ahí, digamos, continuando con la pregunta y también adaptando el tema y bueno, viendo cuál es como el reto en las ciudades capitales y cómo ha sido ese avance, porque lo que estamos viendo y lo que ha venido pasando es que si bien se han ido entregando las obras de vías 4G, por ejemplo, lo que están diciendo es, bueno, puede haber unos cuellos de botella en las ciudades cuando vienen de estas vías grandes. Entonces, ¿cuáles son como los avances en ese sentido en las ciudades capitales y cómo es esos retos en infraestructura? Gracias, María Camila, por la pregunta. Y en línea con lo que mencionaba Jonathan, creo que uno de los principales retos que tenemos en las ciudades capitales, pero en general en Colombia, es que muchas de estas apuestas que mencionaba Jonathan previamente, precisamente como lo decías, María Camila, se concentran en un tráfico vehicular que llega hacia las ciudades capitales. Entonces, los accesos viales a las principales ciudades del país, las principales ciudades capitales del país, tienen que ser una prioridad tanto de las alcaldías municipales o distritales como de la nación, porque finalmente podemos generar muchísimo la movilidad en los accesos nacionales, pero cuando ingresamos a las ciudades tenemos cuellos de botella como los que vimos, por ejemplo, ahora regresando del Plan Retorno en Semana Santa. Creo que ahí hay un reto importante. El segundo reto que quisiera destacar, que es muy importante, es entender que esta infraestructura, cuando se prioriza, y digamos, me corresponde por supuesto de capitales hablar de las ciudades capitales, los criterios de priorización deberían tener en cuenta esas conexiones, esas interconexiones funcionales que tienen las ciudades capitales con el resto de los territorios. Por lo tanto, una inversión en infraestructura, ya sea de transporte o de otro tipo de infraestructura de conectividad, infraestructura en salud, de educación o en algún otro sector, pues finalmente termina beneficiando no solamente la competitividad y el bienestar de los habitantes de esa ciudad capital, sino por esas interconexiones y esas relaciones funcionales que les mencionaba, termina beneficiando, impactando a una cantidad de territorios aledanos o circunvecinos. Creemos que ahí hay un reto muy importante en temas de infraestructura. Lo tercero que quisiéramos destacar es que, como se vio en el reciente índice de competitividad publicado por el Consejo Privado de Competitividad para Ciudades Capitales, pues evidentemente tuvimos un impacto en los indicadores de competitividad por efectos de la pandemia, pero ahí todavía, si lo revisamos antes de pandemia, hay unos indicadores importantes que al interior de las ciudades capitales se deben seguir fortaleciendo y que ojalá criterios como este de la competitividad se sigan teniendo en cuenta para esas inversiones que realiza la nación en territorios como los de las ciudades capitales, y por supuesto nuestros alcaldes así lo están priorizando. Y finalmente creo que un reto muy importante para destacar, María Camila, es que Jonathan mencionaba muy bien instrumentos de planeación como los documentos COMPES que mencionó para priorizar los distintos programas que está ejecutando el actual gobierno nacional y que van a quedar como política por los siguientes periodos. Pero hay algo importante que por lo menos a nivel de los territorios se requiere fortalecer, y es la capacidad de estructuración y de gerencia de proyectos. En esos dos componentes creemos nosotros en las ciudades capitales que hay que seguir fortaleciendo, lo vemos como un reto importante en temas de estructuración y gerencia de proyectos para que esto que estamos planeando, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, efectivamente se cumpla en los cronogramas, en los alcances y en los costos que se plantearon. Sin dejar de lado, pero seguramente lo podemos mencionar más adelante, que hay un reto muy importante asociado a la movilidad, y Jonathan lo viene trabajando desde el DNP, y es relacionado con los sistemas integrados de transporte masivo, los sistemas estratégicos de transporte masivo, que para el caso de las ciudades capitales es una prioridad muy alta para nuestros alcaldes y por supuesto para los habitantes. De acuerdo, y ahí como lo mencionaba Diego, hay unos grandes retos en la ejecución y la planeación de estos proyectos de infraestructura que se pueden hacer en las regiones. Y en este caso, y aquí entra el tema de las regalías, es que hay unos recursos de regalías que están disponibles y ha habido, digamos, unas dificultades de las regiones para armar estos proyectos y tener estos recursos para invertir en infraestructura, entre otros temas.
Y hace poco hubo unos cambios digamos, en la manera en la que se asignaban estas regalías. Entonces ahí quisiera que Jonathan me contara un poquito sobre estos cambios en las regalías y qué se viene, digamos, para mejorar la infraestructura dentro de las regiones a partir de esos recursos. Y gracias, María Camila. Antes de entrar a esa pregunta, quería como reaccionar a algunos comentarios que hizo Diego de total pertinencia y relevancia frente a la política, por ejemplo, de accesos urbanos en ciudades, ¿no? Y ahí tal vez la dividirían dos. Uno, nosotros incluimos en una política general, en la política de movilidad urbana y regional, cómo deberían planearse estos accesos y pasos urbanos, ¿no? No tiene sentido de entrada que haya inversión en infraestructura de estos anillos viales, que es una de la infraestructura necesaria de accesos y pasos urbanos, si después las ciudades capitales o no capitales autorizan licencias de construcción al lado y lado del anillo vial. No tiene ningún sentido volver a conurbar un anillo vial que al final, digamos que su propósito es garantizar un flujo eficiente de tráfico de larga distancia. Y después de ese COMPES de movilidad urbana y regional, empezamos a trabajar muy de cerca con el gobernador de Cundinamarca, con la alcaldesa de Bogotá, solo para poner este ejemplo en el caso de movilidad región capital, para agrupar cuáles eran esas necesidades de los territorios vecinos y las de la ciudad capital propia, y proyectar esas grandes líneas de transporte a largo plazo, con dos cortes, con 2030 y 2050. Ahora, lo que sucedió, lo mencionaba Diego en el retorno de Semana Santa, pues tiene que ver uno por una saturación muy importante vehicular, pero en proyectos también de infraestructura que hoy están en obra, ¿no? A nosotros nos gusta tener nuestra casa remodelada, pero se nos olvida a veces el proceso de remodelación. Y eso, pues en este momento estamos en obra. En el caso de Bogotá-Girardot, está ya en construcción el tercer carril Bogotá-Girardot, ¿cierto? Está adjudicada Lo Sur, que es esta variante que va a tener Bogotá para descongestionar la autopista sur. Ya también adjudicada Accesos Norte, que incluye un tramo de la autopista norte y va a ser mucho más eficiente ese corredor. Pero en este momento estamos en obra. Colombia está en obra gracias a las 4G, a las 5G y a los proyectos de obra pública que les mencionaba previamente. Tal vez vamos a retomar, no sé si más adelante, el apoyo de los sistemas de transporte masivo. Creo que es pertinente resaltar el apoyo de la Nación, donde cofinanciamos hasta el 70% de la infraestructura y con una cofinanciación pues realmente exitosa, con todos los retos que tiene Transmilenio, Transcaribe, Transmetro, Mío en Cali, como todos estos grandes sistemas de transporte masivo, pues en general han reorganizado estas condiciones de transporte y han optado en general por tener un transporte mucho más limpio, ¿no? Recientemente hemos aprobado la primera línea del Metro Bogotá, que ya está en obra, está por encima de lo programado su ejecución, en un sistema completamente eléctrico, limpio. Garantizamos en un COMPES hace 2 años el metro ligero de la avenida del 80 en Medellín, más de 3.5 billones de pesos allí, donde de nuevo la Nación aporta el 70% de estos recursos, y que también es un acceso y paso urbano. Cuando uno habla de Regiotram de Occidente, no solo hacer anillos viales, es un acceso y paso urbano, es descongestionar las personas que usan su moto o su vehículo particular y toman entre hora y media, a pasar a un sistema eléctrico eficiente, que en el mismo trayecto lo van a hacer en la tercera parte del tiempo, del orden de 20 minutos o 30 minutos. Ahora ya pasando al tema de las regalías, creo que es importante en el criterio realmente de descentralización de los recursos, la reforma legal al Sistema General de Regalías, de tener una cantidad de órganos colegiados de administración y decisión, de unos OCAT, casi que municipio a municipio, con un delegado de planeación nacional por cada municipio, revisando si las inversiones, digamos, se hacían en el sector pertinente. Yo creo que este es un gran voto de confianza a las entidades territoriales, pero donde me uno al comentario de Diego, donde falta muchas veces, no siempre, pero muchas veces falta capacidad de estructuración, capacidad de formular y madurar proyectos hasta presentarlo a estos OCAD. Pasamos de tener pues más de 1.100 órganos de administración y decisión a condensarlos en no más de 10 órganos mucho más regionalizados para proyectos de gran envergadura. Y esto pues es importante, tal vez en términos de balance, a la fecha es importante resaltar qué significan las regalías para el país, ¿no? Más de 29 billones de pesos aprobados, donde están terminados del orden de 6.1 billones de pesos.
están aún esperando ejecución del orden de 383.000 millones de pesos. Están ya contratados y en ejecución del orden de 4.7 billones de pesos. Eso en este momento yo creo que es muy importante, pues esa división en lo regional, municipal, departamental, la asignación que se hizo como en el renglón de la paz, en aportar a esa gran apuesta de país, y pues ahí hay unos rubros muy importantes donde además el sector transporte tiene un rol fundamental, ¿no? Un rol fundamental porque madura, por ejemplo, las vías terciarias desde Planeación Nacional tenemos un proyecto tipo, y esto les hace reducir el 40% de los costos en estructuración, y después en ejecución y mantenimiento pueden solicitar acompañamiento del Instituto Nacional de Vías, y eso ha sido pues un detonante importante para que las entidades territoriales formulen y construyan vías terciarias en estas zonas rurales del país. De acuerdo, y ahí precisamente continuando con este tema, Diego, ¿cuáles que cree que son esos retos que hay para precisamente hacer, digamos, una unión mucho más estrecha entre los recursos que tienen las regiones y los recursos de la nación? Ahí ahorita Jonathan daba unos ejemplos del Metro de Bogotá, que tiene unos recursos de la nación y también del distrito capital, pero no sé si se viene de pronto unas políticas públicas, o no sé si ustedes desde Asocapitales plantean algunas iniciativas para que se puedan, digamos, unir esos esfuerzos y mejorar la infraestructura en las ciudades capitales. ¿Cómo lo ves de ahí? Sí, para acá, mire, tenemos una serie de propuestas. De hecho, recientemente lanzamos una publicación denominada La clave está en los territorios, que estamos consolidando una serie de apuestas estratégicas que han planteado nuestros alcaldes de ciudades capitales para el próximo gobierno nacional. Y claramente ahí hay un primer reto en términos de armonizar y coordinar esa inversión nacional con el territorio. Vamos a tener un gobierno nacional que llegaría a partir del 7 de agosto a ejecutar un presupuesto que además viene aprobado desde el año anterior, pero con alcaldes que ya llevamos para ese momento ya 2 años y medio de gestión, con presupuestos y con proyectos en curso. Nosotros le estamos apostando a hacer una especie de empalme entre los alcaldes que ya llevan estos 2 años y medio de mandato y el próximo gobierno nacional, para que aquellos proyectos que se vienen ejecutando, tanto por parte de la nación como por parte de las entidades territoriales, mantengan su curso y no sean afectados por estos cambios en ejercicios presupuestales y de planeación, que por supuesto siempre conllevan un cambio de gobierno, nuevo Plan Nacional de Desarrollo, nuevo Presupuesto General de la Nación, prioridades de inversión, entre otras. Por eso la importancia de estas políticas públicas y proyectos y programas que superan los periodos de gobierno y que se puedan coordinar. Con respecto puntualmente a regalías, que era uno de los mensajes que has planteado anteriormente, María Camila, y que Jonathan estaba haciendo un balance interesante, nosotros desde Asocapitales saludamos esa iniciativa que cursó en el Congreso y que hubo un cambio en el sistema general de regalías a partir del año 2020, que se empezó a implementar el sistema, principalmente porque las ciudades capitales, que son las que nosotros representamos, tuvieron mayor acceso a recursos del sistema general de regalías. No por una asignación directa, porque digamos así ya lo veníamos teniendo, y para aquellos ciudades capitales que somos productoras de recursos mineroenergéticos así se mantuvo, sino para aquellas bolsas que son competitivas, las bolsas, como lo mencionaba Jonathan, de OCAD regional, las bolsas o los fondos para la asignación ambiental, los fondos como los de ciencia, tecnología e innovación. Creemos que todavía se pueden optimizar algunos procedimientos en la aprobación de los proyectos, especialmente en su priorización. Recientemente, algunos recursos de OCAD regional, por ejemplo, el Pacífico, fueron aprobados después de ya casi 2 años que tenían esos saldos allí sin ser aprobados. Y nosotros en las ciudades capitales hemos venido presentando proyectos y fortaleciendo esta capacidad para acceder a recursos de regalías. Las regalías tradicionalmente han sido invertidas, María Camila, en temas de infraestructura de transporte, en salud y en educación, en esos 3 rubros, digamos, que se han enfocado históricamente las regalías como los 3 principales sectores para invertir. Y nosotros desde las ciudades capitales, como le digo, pues estamos apostándole. Por ejemplo, aprobamos proyectos de impacto regional con la alcaldía de Bogotá. Recientemente se aprobó un proyecto de ciencia, tecnología e innovación para la ciudad de Cali. Venimos presentando proyectos para la convocatoria ambiental con ciudades como Sincelejo, como Yopal, que no teníamos acceso a estos recursos, y creemos que es una apertura importante en este nuevo sistema y que seguramente podremos mejorar
tanto la asignación de estos recursos como el fortalecimiento, como lo mencioné anteriormente, en las capacidades para tener una suerte de fábricas de proyectos donde podamos tener estructuración y gerencia de los proyectos y entre otros que los recursos de regalías, los recursos propios que generamos las entidades territoriales y aquellos que vienen por cofinanciación de la nación, pues se puedan ejecutar de manera óptima. Muchas gracias, Diego. Y precisamente ahí más o menos lo mencionaste, el tema del cambio de gobierno, que por ahí va mi siguiente pregunta y es, ¿cómo hacer que, digamos, hay unos planes territoriales, también nacionales para mejorar la infraestructura y muchas veces lo que uno ve es que cuando hay un cambio de gobierno, ya sea, digamos, dentro de los territorios, los alcaldes y también ahorita que se viene muy pronto el cambio de presidente de Colombia, ¿cómo hacer para que estas obras no se frenen y no haya dificultades en esos cambios de gobierno? No sé si de pronto desde el Departamento Nacional de Planeación y también desde las ciudades capitales están, digamos, como buscando una manera de que esos proyectos no se frenen y que más bien, independientemente del gobierno, pues sigan avanzando. Jonathan, ¿cómo lo es? Y no sé si hay un plan por ese lado. Sí, claro que sí hay un plan, pero eso tiene que ver mucho con la madurez política de los candidatos o entonces, sí, candidatos o quien sea el próximo presidente de la República. Eso aplica en los cambios de gobierno nacional y de las entidades territoriales. Lo primero es que los proyectos de infraestructura per se son de largo plazo. No hay un proyecto de infraestructura que se te ocurra, lo madures, o sea, le hagas prefactibilidad, factibilidad, después lo licites, diseños de detalle, empiezas a construir y lo veas en el mismo periodo de gobierno. Es decir, de entrada ya son política de Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo garantizamos en un instrumento de política pública a largo plazo? Desde Planeación Nacional lo hacemos, diría yo, como en 3 grandes líneas. Lo primero es que para el sector transporte nacional, como en infraestructura de larga distancia, existe el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que además hay que decirlo, es un plan maestro que se formuló en el año 2015, es decir, antes claramente de este gobierno, ¿sí? Pero que este gobierno reconoció la importancia de las políticas de infraestructura de largo plazo, lo acogió, lo mejoró y generó una serie de recomendaciones al respecto, y lo que dejamos en el mismo Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno es actualizarlo cada 5 años, ¿no? Si bien las obras de infraestructura son para planear en décadas, pues hay que ir haciéndole una serie de actualizaciones, de planes modales específicos. Ese Plan Maestro de Transporte Intermodal del 2015 era muy fuerte en el modo carretero y reconocía que aún había falencias en política pública en el modo ferroviario y fluvial y portuario, y pedía hacer unas actualizaciones que hicimos desde DNP con el Plan Nacional de Dragados Marítimos, posteriormente el Plan Maestro Ferroviario para Colombia, y este año, antes de terminar el gobierno, vamos a terminar la actualización del PMTI y la formulación del Plan Maestro Fluvial. Es decir, aquí ya van a ver todas las herramientas de política pública, todos los proyectos que se vienen consiguiendo, no solo a través de este gobierno, de 3, 4, 5 gobiernos atrás que le hemos venido haciendo actualizaciones y de cuáles son como esas nuevas prioridades del país en el largo plazo. Y eso es clave. Y es clave que así como este gobierno acogió un PMTI del gobierno pasado, el próximo gobierno acoja este PMTI y seguramente lo revisará de manera crítica, priorizará las inversiones que él quiera, digamos, traer en el tiempo, en los recursos que tenga disponibles. Y esa es una gran estrategia. El PMTI para nosotros es una gran apuesta. En transporte urbano, pues aquí sí que, gracias, como lo mencionaba Diego, a los COMPES, a los documentos de política pública, pues trazamos política y además dejamos garantizadas las vigencias futuras de los proyectos a largo plazo. Como bien tú lo mencionabas antes, en el caso de la primera línea del Metro de Bogotá, más de 22 billones de pesos en vigencias futuras en un contrato que ya está firmado, que ya está en ejecución y que garantiza las vigencias futuras en el largo plazo. Y así lo hacemos en otros 16 sistemas de transporte en el país, en Ibagué, en Cali, en Valledupar, en Sincelejo, en Armenia, en Montería, donde allí tenemos más de 53 billones de pesos, que hasta que no se cierren esos compromisos nación-territorio, pues no seguimos apoyando política pública de transporte urbano. Y ahí
en unos grandes elementos de política, así como hay PMT y estructuraciones de largo plazo de infraestructura, pues aquí también hay una política, como lo mencionaba antes, la política de movilidad urbana y regional, que tiene en cuenta a todos los actores, ¿no? No solo el transporte masivo, sino también las personas que se movilizan a pie, en bicicleta, hacer un uso racional del transporte privado. Y las políticas ya están. Tal vez aquí el principal mensaje, María Camila, es: aquí las políticas están trazadas, los proyectos están identificados, y lo que hay es que respetar estos proyectos de largo plazo y sin duda priorizar los que aún no se han adjudicado para tener esas grandes banderas de país. Yo creo que hoy todos los candidatos están hablando, en el caso nacional, de la importancia del tren, y el plan maestros ferroviario se vuelve clave, que usen todas las estrategias de política, pero también los proyectos que ya están en los diferentes grados de maduración. De acuerdo. Y Diego, ¿cómo lo ve? Digamos, ¿cuáles son esos retos que hay para, digamos, encontrar esa continuidad en los proyectos de infraestructura regionales y en las ciudades capitales? Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Jonathan y tal vez adicionaría entonces un par de mensajes. Yo creo que aquí nos compete una responsabilidad muy importante por parte de nuestros alcaldes de ciudades capitales, en el caso de los que yo represento, pero también seguramente los mandatarios departamentales y de los alcaldes de los otros municipios del país. Y es que el mensaje a los candidatos y al próximo gobierno sería: no hay que hacer solamente un empalme entre el gobierno saliente y el gobierno entrante a nivel nacional. Habría que hacer, como lo mencioné anteriormente, una especie de empalme entre los alcaldes y gobernadores actuales y el gobierno nacional que entre. Porque si bien, como mencionaba Jonathan, tenemos políticas públicas, planes maestro, proyectos en curso, vigencias futuras y recursos asegurados, en el día a día del proceso finalmente son las personas que llegan a esos nuevos cargos las que tienen que entender el proyecto que viene en curso, entender la dinámica de la minucia operativa de acceder al presupuesto, de la ejecución del proyecto, de cada uno de los pasos que hay que dar en la gestión pública para poder ejecutar un peso del recurso nacional o territorial. Y allí, digamos, ese relacionamiento que tengamos los alcaldes con el próximo gobierno, explicarle la importancia de este proyecto, en qué va, los avances, los retos que se tienen, los cuellos de botella de cada proyecto, los recursos que están comprometidos, los recursos que faltan por comprometer, digamos, cada uno de esos detalles del proyecto. Hay un ejemplo interesante y es, bueno, Jonathan participa en varias de las juntas directivas de las empresas que operan o son los gestores de los sistemas de transporte masivo. Pues ese día a día, estar en esa relación de esa junta directiva, pues le permite conocer en detalle lo que está sucediendo en esa ciudad, lo que está sucediendo en términos de los problemas de transporte, de las inversiones que se requieren tanto para infraestructura como para operación del mismo sistema de transporte. Y eso hace que esa participación, esa interlocución nación-territorio hace que los proyectos fluyan o, por el contrario, se generen nuevos cuellos de botella. Entonces creo que hay un mensaje importante y es, de nuevo, el empalme entre el gobierno nacional entrante y saliente, pero el empalme con los mandatarios que ya llevamos para ese momento 2 años y medio de gestión, que además tienen en sus programas de gobierno, cuando fueron elegidos hace ya 2 años, tienen los proyectos estratégicos y tienen los proyectos que ya vienen ejecutando con recursos propios. Y allí hay que hacer un énfasis en cuáles de esos proyectos lograron tener avance físico o al menos presupuestal con el actual gobierno para poder darle continuidad. Y lo segundo que le adicionaría al comentario de Jonathan es que debemos seguir de nuevo fortaleciendo la estructuración de proyectos. ¿Por qué soy insistente con esto? Porque ya hay una cantidad de proyectos que están en curso, que están financiados, como lo mencionó Jonathan, pero no se nos puede pasar que el siguiente gobierno tiene que seguir invirtiendo también en prefactibilidad y en factibilidad de proyectos. Porque esto finalmente es lo que se está viendo en inversiones en obras hoy, como las que mencionó muy bien ahora Jonathan, como las que se pusieron de ejemplo del Plan Retorno a Bogotá y todas las obras que Bogotá está en obra, el país está en obra. Eso pasa porque desde hace muchísimo tiempo se venían estructurando esos proyectos, haciendo preinversión en estudios, en diseños, en ingeniería de detalle. Y eso no se puede parar. Ese tipo de procesos de prefactibilidad que muchas veces no son visibles, no son tangibles, no son políticamente vendibles, por llamarlo de alguna manera, para el público, porque finalmente lo que quedan son documentos, estudios técnicos y diseños y programas y presupuestos. Esa inversión hay que seguirla manteniendo y esperamos que con el próximo gobierno nacional avancemos en esos 2 caminos en simultánea, ejecutando lo que hay que ejecutar, dándole continuidad a lo que ya ven en ejecución y, por supuesto, estructurando las nuevas apuestas para que no solamente nuestros alcaldes actuales, sino los que vienen posteriormente las puedan ejecutar y, por supuesto, pues entregar a la ciudadanía.
De acuerdo, bueno, muchas gracias a los dos. Y bueno, ya para ir cerrando, que creo que han quedado unos mensajes muy interesantes en esta charla sobre la ejecución de los proyectos, sobre, digamos, mantener estas políticas públicas entre las regiones y la nación para asegurar, digamos, esa mejora de la infraestructura. Yo quisiera preguntarles a ustedes dos, ¿cuáles son esos mensajes finales que ustedes envían para que sigamos mejorando la infraestructura en el país, sobre todo pues en las regiones, y eso, digamos, miras a mejorar la competitividad del país? Porque creo que es una de las grandes discusiones alrededor. Al final, lo que buscamos con esta mejora de la infraestructura es mejorar la competitividad. Entonces, ¿cuáles son ese mensaje final que ustedes quisieran enviar alrededor de lo que se viene y el futuro de la infraestructura en Colombia hoy? Si quieres, Jonathan, comenzamos contigo. Gracias, María Camila, y gracias por esa introducción que das a este último elemento de cierre, y es, de acuerdo contigo, la infraestructura no se hace únicamente para tener más vías y mejores vías, se hace con un propósito mayor, y es ser mucho más competitivos y tener menores costos y menores tiempos. Todo esto tiene una gran sombrilla, María Camila, que es nuestra política logística. Una política donde hoy no era mentira antes de esta crisis de los contenedores que pagábamos más Bogotá, puertos del Caribe, que puertos del Caribe China. Nuestros datos están del orden de $2.400 por contenedor en ese tráfico interno, o en ese transporte interno, y del orden de $2.000 por contenedor entre, por ejemplo, Cartagena y un puerto en el sur de China. Y eso al final, cada vez que vamos haciendo más y mejor infraestructura, cuando tengamos 4G y 5G, esperamos reducir estos costos al menos un 15%. Cuando tengamos un transporte férreo confiable y competitivo, al menos un 26%. Y cuando tengamos la APP del Río Magdalena y el Canal del Dique completamente en funcionamiento, en operación, pues estas reducciones están del orden del 50%. Es decir, yo como generador de carga hoy podría pagar 50% menos si hacemos estos grandes proyectos de infraestructura del país. Pero además no solo es infraestructura, sin duda se tiene que acompañar de trámites documentales y de cumplimiento fronterizo, en general de todos los trámites de facilitación y de comercio exterior, para tener realmente un país competitivo en el largo plazo. Y eso sin duda, digamos que nuestro gran indicador país se mide en costos logísticos como porcentaje de las ventas. Hoy el país invierte del orden del 12,8%, países donde está del orden del 9%. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Eso es pagar menos por transportarse, pagar menos por importar, por exportar, y ser mucho más eficientes entre los centros de producción y los centros de consumo. Un mensaje final, esto lo hacemos por la competitividad, por tener menores tiempos, menores costos. Hay herramientas de política pública de largo plazo que garantizan esta continuidad sin afectar los intereses, digamos, políticos naturales de este tipo de campañas, que se puede priorizar y elegir sobre lo que ya está, y eso pues tal vez se enmarca en un comentario de hay que seguir construyendo sobre lo construido. Hoy hay suficiente política pública, hay suficientes proyectos estructurados. Comparto ese mensaje de Diego de las fases de maduración de los proyectos deben continuar para en general seguir con esta gran apuesta de mejorar la infraestructura de las regiones. De acuerdo. Y Diego, ¿cuál es tu mensaje final para lo que se viene en el país? ¿Cuáles son esos retos que ves? Parte de mensajes finales, uno en el que pues, digamos, siempre insistimos en este tipo de espacios para capturar, digamos, el público que se comprometa con este mensaje, y es en las ciudades capitales se genera el 55% del Producto Interno Bruto del país, tenemos el 47% de la población en Colombia, y esto hace que las inversiones, no solamente las de infraestructura de transporte, sino en general cualquier inversión que se haga en el país, tiene un efecto multiplicador en las ciudades capitales, por lo que dije al inicio del panel, y es por lo que implica para los habitantes, pero por lo que implica para los ciudadanos que están en los territorios vecinos, que están interconectados funcionalmente. Lo segundo, como lo mencionó Jonathan, por supuesto, hacemos infraestructura para la competitividad. Nos hemos enfocado, por supuesto, en este panel, que es infraestructura relacionada con transporte, especialmente hablamos de transporte terrestre. Jonathan nos mencionó también transporte ferroviario, fluvial, marítimo, pero también tenemos inversiones en infraestructura que son muy importantes en temas de tecnologías, infraestructura energética, infraestructura para salud, infraestructura para educación, infraestructura para cultura, que finalmente es una infraestructura para la competitividad y para la equidad. Cuando estamos conectando territorios, pues finalmente, claro, reducimos costos, mejoramos la movilidad,
pero también podemos salvar una vida de una persona que tiene que desplazarse de un municipio a una ciudad capital para ir a un hospital de nivel 3. Esa vida se puede salvar en la medida en la que estemos más conectados. Para estudiantes, para niños y niñas que están en una zona rural apartada, que tengan que desplazarse al centro o a algún lugar de la ciudad para asistir a su institución educativa, le estamos mejorando la condición, la calidad de vida a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que está asistiendo a su sistema escolar. Entonces, finalmente, es esa mirada completa en lo que significa invertir en infraestructura y en lo cual nosotros, pues desde Asocapitales, venimos trabajando, apoyando a nuestros mandatarios para que tengan esa priorización de las inversiones y que puedan de manera coordinada gestionar la cofinanciación con recursos tanto de la nación como de regalías, como por supuesto las inversiones que por recursos propios nosotros venimos invirtiendo en cada una de nuestras ciudades y en general pues, de todas las entidades territoriales. María Camila. Muchas gracias a Jonathan Bernal del Departamento Nacional de Planeación por acompañarnos en este espacio y también a Diego Jau de Asocapitales por estar aquí con nosotros. Y ustedes los que siguen conectados hasta ahora en este foro de infraestructura en Colombia pueden seguir viendo los contenidos que están alrededor de este tema en nuestro canal de YouTube y lo pueden encontrar como Forbes Colombia. Muchas gracias.